Hola a todos, queridas oyentes, hermanos y amigos. Seguimos disfrutando la segunda semana de nuestro alimento diario, serie Palabra, Vida y Edificación. Título del tomo, El enviado de Dios. Autor Pedro Don. Título de la semana, La multiplicación de panes y peces. Día martes, leer con oración. Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Repetimos. Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Amén. Título del día: La palabra que sana. El verdadero enviado de Dios pronuncia las palabras que Dios le ordena. Por lo tanto, este profeta no necesita para ser modesto o sin pretensiones, ni necesita suavizar el hablar de Dios. Simplemente transmite lo que Dios le dice. En este contexto, vale la pena reiterar el concepto de palabra profética. En el primer capítulo de Hebreos leemos: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Versículo 1. Dios habló a los padres a través de los profetas. La palabra de estos profetas era la palabra profética. Continuando, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Versículo 2. Dios continúa hablando. Si cesa de hablar, cesa su obra, porque se realiza mediante su palabra. Dios le dio al Hijo Jesucristo la misión de hablar por él. Mientras estuvo en la tierra, Jesús fue la palabra misma. Cuando habló, ocurrieron milagros y la obra de Dios se cumplió. Después de su muerte y resurrección, los apóstoles continuaron hablando por Dios. El día de Pentecostés, cuando Pedro se levantó junto con los 11, Hechos de los Apóstoles capítulo 2, versículo 14, Dios lo usó como canal para hablar la palabra profética. Posteriormente, el Señor levantó a Pablo para llegar al mundo gentil. El apóstol Pablo no pronunció sus propias palabras, sino que lo que predicó provino de la revelación de Jesucristo. De hecho, esto es cierto porque los tesalonicenses recibieron su palabra como proveniente de Dios y actuó eficazmente en aquellos que creyeron. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Por tanto, la palabra profética es aquella que Dios transmite a su iglesia a través de su canal, con el objetivo de realizar su obra. Isaías, capítulo 55, versículos 10 y 11. La palabra profética también se menciona en la segunda epístola de Pedro. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Mientras el Señor no regrese, necesitaremos de su hablar. Vivimos en un mundo oscuro, pero tenemos la palabra profética como una antorcha que brilla y nos da dirección. El quinto capítulo de Juan relata la sanidad de un paralítico en Jerusalén, el centro de la religión judía. En el estanque de Betesda yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos que buscaban ser sanados. Esta situación retrata la confianza del hombre en la religión para obtener sanidad. Aunque fuera posible, la cura a través de la religión se producía de forma muy limitada y ocasional.
Un ángel descendía de vez en cuando, agitaba el agua y solo el primero en entrar al estanque sanaba. Allí se encontraba un paralítico que llevaba 38 años buscando una cura. Al verlo, Jesús le hizo una simple pregunta: ¿quieres ser sano? El hombre respondió que cuando el agua era agitada, no había nadie que lo ayudara a bajar al estanque. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Juan capítulo 5, versículo 8. Eso fue suficiente para que el hombre tomara su lecho y comenzara a andar. La palabra de Dios sana. Quizás nuestra situación sea como la del paralítico, pero el Señor quiere sanarnos. La religión nos proporciona un lecho donde recostarnos, pero Jesús quiere que nos levantemos y caminemos. Basta con una palabra de Él y somos sanados. Amén. Querido oyente, escriba la frase que más tocó su corazón, destaque los puntos clave de esa frase y ore de acuerdo con el contenido destacado. Jesús es el Señor.